apreciados hermanos y amigos que esta tarde nos acompañan en este culto joven, tanto presencial como también por Zoom. Y yo de verdad que estoy preocupado, no sé si ya despedimos el sábado, porque ya son, ¿no?, más de las 6. Y he tenido un tema preparado para ustedes, pero de todas maneras vamos a aprovechar algunos minutos para poder meditar en la palabra de Dios. Y antes vamos a orar. Gracias, Señor, este día tan especial nos ha permitido, Señor, recordar tu creación. Gracias por haber disfrutado, Señor, el día de hoy, el estar con amistades, familiares, quizás en muchos lugares compartiendo tu palabra. Acompáñenos esta tarde, estos minutos, si queremos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda grabar en nuestro corazón los consejos de tu palabra. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quiero compartir con ustedes algo que va a ser rápido nada más, y vamos a usar nuestra Biblia y vamos a buscar en el libro de San Mateo, capítulo 25, de todos los que tenemos la Biblia, San Mateo, capítulo 25. Capítulo 25. Aquí está. Muy bien. Capítulo 25. Vamos a ver, hermanos, acerca de la parábola de los talentos. Vamos a leer, quiero leerlos a ustedes el versículo 14 en adelante, ¿no? Acá dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otros 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Interesante, ¿no? Pero, llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tu. Interesante, ¿no? Entonces aquí vemos que Dios a cada uno de nosotros nos ha concedido algo, y esos son los talentos, son los dones. Todos como seres humanos, aquellos que somos cristianos, somos mayordomos. Somos mayordomos. Y Dios nos ha confiado el cuidado y la administración, comenzando de nuestra vida, ¿no? Porque nuestra vida no nos pertenece a nosotros, ¿no? ¿A quién le pertenece nuestra vida? Le pertenece a Dios, ¿no? Por lo tanto, si una persona se suicida, ya no tiene salvación, porque ha destruido un cuerpo que no le pertenece. Ya no tiene perdón de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque este cuerpo no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Así que no podemos decir: yo hago con mi vida lo que me da la gana, ¿no? Eso podríamos decir si nosotros quizás no fuéramos cristianos, pero hemos escuchado muchas veces, ¿no? A mucha gente decir: yo hago con mi vida lo que me da la gana. Y ellos piensan que su vida le pertenece a él, pero nuestra vida le pertenece a Dios, ¿no? Dios siempre confía más al que sabe administrar lo que ya tiene. ¿Qué es lo que ya tenemos nosotros? Dios nunca va a confiar más al que no sabe administrar. Podemos entonces decir que la clave no es lo que llegue a tener. La clave es cómo administro yo lo que ya se me confió, lo que yo ya tengo, lo que Dios me dio a mí. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, pide ser mayordomo. Eso no es una petición. Todos los que estamos aquí ya somos mayordomos, ¿o no somos mayordomos? Quisieran ustedes saber qué es ser un mayordomo según la Biblia. ¿Quisieran saber? Bueno, por el tiempo, voy a un poquito ir a la historia del Antiguo Testamento. Mira, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar en el Antiguo Testamento ejemplos. Claro que esa palabra mayordomo casi no, vamos a ver aquí la parte del significado de lo que es un mayordomo. No sé cuántos conocemos la historia de José. José llegó a ser un hombre importante en Egipto, ¿no? Y él tenía mayordomo. Acá dice, por ejemplo, quiero leer esta parte. La palabra mayordomo a secas se traduce solo unas pocas veces en el Antiguo Testamento. En la mayoría de los casos proviene de una frase que hace referencia al que está sobre la casa. El que está a cargo del funcionamiento de una casa, es decir, un mayordomo. Los mayordomos tenían la responsabilidad de administrar los asuntos domésticos y las posiciones de sus amos.
y hacer todo lo que les pidiera. Eso era un mayordomo en el Antiguo Testamento. Ahora, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, cualquiera no era un mayordomo. Un mayordomo tenía que tener características especiales. Y quiero compartir con ustedes 3 características importantes que el mayordomo debería tener, ¿no? En primer lugar, la suya, dice acá, era una posición de gran responsabilidad. Los mayordomos se erigían por sus habilidades y recibían el respeto y la confianza de sus amos por hacer el trabajo. Segundo lugar, los mayordomos sabían que lo que les había sido confiado pertenecía a su amo. Esta es la principal diferencia. Los mayordomos saben cuál es su lugar, es decir, no son dueños. Tercer lugar, cuando los mayordomos tomaban para uso propio lo que les había sido confiado, la relación de confianza entre ellos y su amo se dañaba y los mayordomos eran despedidos. 3 características. Un mayordomo se identifica con su amo. Al aceptar sus responsabilidades, debe actuar en lugar de su señor y hacer lo que haría su señor si estuviera a cargo de la situación. Los intereses de su señor se convierten en los intereses suyos. La posición de un mayordomo está revestida de dignidad porque su señor confía en él. Si en alguna cosa actúa egoístamente y se aprovecha de las ventajas obtenidas al negociar con los recursos de su señor, ha pervertido la confianza con que se lo ha investido. Muy bien, creo que acá hemos entendido lo que es ser un mayordomo, ¿no? Ahora, nosotros también debemos agradecer a Dios, que Dios a cada uno de nosotros se nos ha confiado algo. Un cuerpo, el cuerpo que tenemos. Un alma, un pensamiento. Nos ha confiado la salud, nos ha confiado el dinero, el trabajo. Nos ha confiado esposa, hijos, ministerios, dones, talentos, relaciones, recursos. Y todo esto se nos ha confiado. Entonces, no es lo que a mí se me va a confiar, es lo que ya se me confió. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con lo que se me confió? Porque si yo sé usar lo que se me confió, estoy listo para que se me confíe más. Entonces, yo lo que quisiera compartir con ustedes este párrafo, lo que dice aquí, que es importante. ¿Cuál es el secreto para ser un buen mayordomo del Señor? Aquí en este párrafo dice, la identidad de un buen mayordomo no está en las posiciones que tiene, sino en su relación con el dueño de todas las cosas. Interesante. Tú vas a ser un buen mayordomo no por lo que tú tienes, sino por la buena relación que tú tengas con el dueño de todas las cosas. ¿Quién es el dueño de todas las cosas? Dios. Hermanos, hay muchas cositas que quisiera compartir con ustedes esta tarde, pero por asunto ya de tiempo. Yo solamente quisiera decirles que cuando nosotros no cuidamos este cuerpo que el Señor, uno de los dones que nos ha dado, un cuerpo, físicamente, cuando no lo cuidamos, también estamos
siendo malos mayordomos. Cuando nosotros no tenemos hábitos sanos, hábitos correctos, un estilo de vida saludable, este cuerpo que Dios nos confió, también en algún momento puede enfermarse. Entonces, Dios nos ha confiado. Tan sabiamente Dios ha preparado un cuerpo como el que tenemos, que si lo cuidamos nosotros, sabiamente este cuerpo que Dios nos dio, nunca vamos a morir por enfermedad, sino vamos a morir por ancianidad. Vamos a morir de viejitos, sin sufrimiento. ¿Qué padre va a querer que su hijo muera con sufrimiento? A mí me daría mucha pena ver a mi hijo que tenga una enfermedad y verla sufrir y morir sufriendo. Sufro en mi corazón porque soy su padre. Entonces Dios nos ha dejado su legado, su palabra. Ahí encontramos el secreto para no morir por enfermedad, sino por ancianidad. Solamente tenemos que obedecer lo que Dios nos ha ordenado. Las enfermedades nunca saben el plan de Dios, pero como consecuencia de que el ser humano desobedece y no pone en práctica los consejos que Dios estableció en su palabra, entonces la persona se enferma. Es como decir, la muerte nunca estaba en el plan de Dios. Dios creó al ser humano para que viva eternamente. Por eso es que cuando llega el momento que la persona va a morir, no quiere morir, porque choca con su naturaleza. Dios no le creó para que muera, sino para que viva eternamente. Entonces, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor, nos ha dejado sus consejos en su palabra aquí. En la Biblia encontramos cómo debemos vivir nosotros como cristianos, cuál debe ser nuestro estilo de vida para mantenernos sanos. Encontramos aquí en su palabra. Y podamos morir cada uno de los que estamos aquí. Cuando llegue el momento que vamos a morir por ancianidad, sin sufrimiento, solo vamos a cerrar nuestros ojos. Descansamos tranquilos. Eso es lo que Dios quiere, porque nos ama. Dios no quiere vernos sufrir. Pero en el camino, nosotros desobedecemos a Dios. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo una promesa de parte de Dios. Le dijo: ustedes no tendrán ninguna enfermedad. Solamente tienen que obedecer. Pero ¿qué pasó? Ustedes saben la historia del pueblo de Israel. Desobedecieron a Dios. Y las enfermedades se abrieron. Ingresaron al pueblo de Dios. Y como consecuencia tuvieron miles de muertos en el pueblo de Dios. ¿Eso fue el propósito de Dios? No, no obedecer. A mí me da mucha pena. Para mí la pandemia de verdad que ha sido una gran bendición. Yo agradezco a Dios que Dios ha abierto las puertas. Mucha gente ha abierto su corazón al mensaje. Y ha sido una linda oportunidad para tocar temas de salud con ellos. Yo tuve la oportunidad de ser muchos enfermos con COVID. Gente que ha tenido 2 vacunas, hasta 3 vacunas. Muchos son extranjeros. Y yo tenía que llegar a ellos. Y nunca he tenido nada. Ni he llevado nada a casa. Y a mí me da mucha pena
que a veces nosotros sin querer, yo también me involucro. En esta materia muchos templos, mucha gente ha querido asistir a la casa de Dios en su desesperación, en busca de ayuda, de oración, ¿no? Hermanos que oren por sus amigos. Y muchos templos han estado cerrados. O hay templos que han estado abiertos, pero han estado pidiendo vacuna para entrar. Una persona nueva, si no tenía vacuna, no podía entrar al templo. ¿Cómo se habrá sentido nuestro Señor? En vez de ser un pueblo que sea una bendición, que no es una piedra de tropiezo. Yo me involucro, los adventistas nos hemos vuelto muy especiales en estos últimos tiempos. Y hermanos, no podemos hablar bastante. Para que realmente en cada uno de nosotros se vea una verdadera reforma. Una verdadera reforma espiritual. Necesitamos salir de nuestro letargo espiritual. Nosotros necesitamos confiar en lo que dice la palabra. Y yo para terminar quiero leer con ustedes lo que dice en Éxodo, capítulo 15, versículo 26, lo que tiene su Biblia. A veces yo me pongo a pensar, yo digo, ¿en qué lenguaje Dios puede comunicar a su pueblo? Nos habla de una forma y otra forma, y muchas veces nosotros no confiamos en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y aquí está bastante claro. Éxodo 15, 26. A ver, si alguien tiene, puede leerlo para que escuchemos. Y les dijo, A ver, ¿qué dice Juanita? ¿Usted puede leerlo, hermano, por favor? Amén. Yo voy a leerlos acá otra vez. Dice acá el Señor. Yo no digo, dice el Señor. Y dice acá, y dijo, si oyereis atentamente, esa palabra atentamente, la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, todo lo que está escrito aquí en su palabra, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hermanos, estas plagas, estas pandemias, este tipo de lo que ha venido, ya sea creado por el hombre o haya aparecido solo, no sé. Pero nada sucede si no es por la voluntad de Dios. Siempre tiene un propósito. Pero esto no es para nosotros. La Biblia dice que esto es para los impíos. Lo que pasó en el Antiguo Testamento en el tiempo de los plagas, ¿se acuerdan ustedes cuando Dios sacó a Egipto? Cuando Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel, usó las plagas. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Le llegaron las plagas a ellos? No le llegaron. Cuando José era un lugar donde estaba el pueblo de Israel, en Egipto, una zona muy bonita, ahí estaba el pueblo de Israel. Cuando todos los egipcios estaban en tinieblas, en José había luz, porque eso solamente era para los impíos. Eso va a suceder hoy en estos tiempos. Por eso, hermano, nosotros
debemos hoy aprovechar la oportunidad que Dios está permitiendo para llevar el mensaje a tanta gente, que se nos está abriendo la puerta para llevar ese mensaje. Y lo primero que a ellos les interesa es el tema de salud. Y tenemos para hablar de salud. Pero ¿cómo podemos nosotros hablar de salud si nosotros aún no practicamos la vida? Entonces, hermanos, yo creo que la palabra de Dios es bastante clara. Y hay muchas citas bíblicas que quisiera compartir. Quizá ya haya otra oportunidad donde podamos tocar un poquito más detalladamente sobre estos puntos que son importantes, que están dentro de la mayordomía, ¿no? ¿Queremos ser buenos mayordomos? Entonces, eso depende de nosotros. Yo creo que un cristiano es un verdadero mayordomo. Pero un cristiano que vive como Cristo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude esta semana a reflexionar en la promesa de Dios. Y me gustaría invitar a nuestros hermanitos que están en Zoom, que este sábado que viene podamos estar invitados para estar aquí presencialmente en este culto. Qué bonito es que todos los hermanos estemos juntos acá. No hay nada, hermano, ya no hay nada para nosotros. Por favor. El miedo, el temor no debe ser para nosotros, es para afuera, para esa gente que está afuera, no para nosotros. Hermanito, Dios los bendiga mucho a todos. Oren por mí y oren por mi familia, y también yo estaré orando por cada uno de ustedes. Dios los bendiga a todos. Gracias.